Bien hallados a Sintoniza Europa. El pasado 1 de junio de 2021, la sentencia del Tribunal Supremo 584/2021, dictada por la magistrada Rosa María Violés, supuso un nuevo escenario en el sector tras anular la provisión de la Audiencia Nacional. Se reconoció el derecho a sindicarse y perdieron la inconveniente expresión de las putas. Las trabajadoras sexuales consideran su actividad como trabajo sexual, pero sienten que su situación está en un limbo jurídico que impide que se tome una postura humana frente a las represalias sociales y administrativas que sufren. De ello, la creación de uniones para la defensa de sus derechos, como es el caso del sindicato Otras, Organización de Trabajadores Sexuales, ha devenido legal. Sus estatutos definen la actividad de sus integrantes como trabajos sexuales en todas sus vertientes, trabajos cuya laboralidad ha sido reconocida en numerosa jurisprudencia. Jurisprudencia como la sentencia del Tribunal Supremo 208/2010 de 18 de marzo y, por lo tanto, no es contrario a derecho. De todas maneras, no podemos más que hablar del último charco machista en el que se ha metido el Constitucional, que se lava las manos y dice que no quiere entrar en valorar si saldar una deuda entre adultos a base de felaciones o sexo oral es legal o no. Es una pena que esa obligación, obligada y repetitiva hasta que no se devolviera el préstamo, y a la par que periódica, donde el empresario ponía los medios y establecía la hora y la forma, con riesgo de coger cualquier cosa y tener un accidente en la faena, no fuese calificada también de relación laboral. Pero a lo que íbamos. Lo que se reconoce hasta a las prostitutas no se les reconoce a los abogados y procuradoras que trabajan por cuenta del ministerio llevando el turno de oficio. De la mano del compañero abogado José Muelas, se pidió al ministerio algo tan simple como que los abogados que trabajan en la llevanza del turno de oficio por cuenta del ministerio o de la comunidad o la Generalitat se pudieran sindicar. Sindicar para trabajar de abogado en la llevanza del turno de oficio. Hasta ahora es preciso, para darte de abogado, que te apuntes al colegio de abogados correspondiente a tu localidad. Pero los colegios no son una estructura moderna, ni de clase, y por tanto responden mal a estas situaciones. Hicieron desde el primer momento causa con el ministerio y no con sus colegiados. Hemos de decir que peor lo tienen los procuradores de varios colegios, que están obligados a llevar forzosamente los asuntos designados, sin siquiera poder renunciar a ellos, cual modernos esclavos. Pues ese derecho humano, el de poder sindicarse para defender los intereses de un grupo de trabajadores, está prohibido en España a los abogados. Así es de ver en la sentencia de la Audiencia Nacional número 0026/2019, y frente a esta resolución se interpuso recurso de casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que tiene el número 003/2020. Recurso al que se ha opuesto la Abogacía del Estado y la Fiscalía, diciendo que la situación ya les parecía bien. Después se quejan jueces, fiscales y Abogacía del Estado de que Europa les coarta su independencia, que se miedan con los abogados. En Europa, los sindicatos son moneda común y coexisten sin problemas con los colegios.
Si el vídeo lo consideras interesante, compártelo y se agradece que te suscribas al canal activando la campanita. Espero tus opiniones. Buenas tardes.